en Instagram también. Bueno, buenas tardes. Yo soy Elia García. Ante todo quiero dar las gracias a Vida Plena y sobre todo a Biel Cortadellas por haberme dejado participar desde el minuto cero en esta tribu magnífica de Vida Plena, en esta tribu del despertar y en el ir creando poco a poco nuestros espacios de vida en común y de vida en tribu. ¿Sí? Yo quería deciros que para mí esto va a ser también un momento único porque no solo me ha dejado participar, sino también ser la que inaugure este rincón de la expresión que viene de la idea de seguir haciendo tribu entre todas nosotras, todas las personas que formamos parte de esta vida plena, de esta comunidad y de todas las personas que están formando parte de este despertar de la conciencia que yo creo que desde hace unos años que nos persigue, ¿sí? Y que al que nos debemos de entregar ya amorosamente. ¿Quién soy yo? Y voy a hablar desde mi experiencia. Yo hoy voy a salir de mi zona de confort, como sigo haciendo desde siempre. Yo estudié económicas, a pesar de que toda la vida decía que quería ser médico. Y cuando aprobé la selectividad con nota para entrar en medicina, me apunté a económicas. E hice económicas de la rama de empresa. Encontré trabajo en una empresa muy importante, me costó mucho entrar, hice unas pruebas exageradamente difíciles y de 200 personas, de todo un día de selección prácticamente, entramos 5, de las cuales yo era la única que había finalizado la carrera de económicas. Las otras 4 estaban en el último curso. Enseguida me hicieron un training de unos meses y me adjudicaron un puesto de trabajo que era estar detrás de una hoja de papel mirando informes económicos de los clientes a través de informes bancarios, de riesgo, etcétera, etcétera. Ahí estuve un tiempo y descubrí que era una empresa como si hubiésemos entrado en hacer un trabajo funcionarial en un organismo público, ya que mi compañero que se sentaba a mi lado hacía ese mismo año 50 años que trabajaba para la misma empresa. Y yo pensé, guau, aquí me puedo jubilar, es decir, yo ya estoy dentro. Y de hecho así me trataban. Sin embargo, yo no trataba con personas y decidí cambiar. Salí de mi zona de confort y empecé de cero. Me busqué trabajo y me dediqué a otro mundo. Entré en el mundo de la comunicación, el marketing y las ventas. Y allí me desarrollé, entré en el sector farmacéutico, algunas de vosotras ya lo sabéis, e incluso me habíais animado a que hablase del sector farmacéutico en esta charla. Bien, estoy hablando de él. Yo tuve un flash en el 2004, flash muy importante, en un viaje que hice a África. En un principio queríamos ir, mi pareja y yo, al Congo a ver a los gorilas en la niebla. Era un viaje que nos llamaba mucho la atención. Y resulta que por allá por junio Congo entró en conflicto, esa zona, con la frontera con Uganda. Estaban en guerra civil, en fin, se cerraron las fronteras a los turistas, nos llamó la agencia, desesperada, dijo, lo siento mucho, si queréis os devolvemos el dinero, o si no podéis mirar de hacer otro viaje. Y esta agencia era Kananga y estaba abriendo una ruta nueva de turismo que se llamaba Tras los Pasos de Livingstone. Y hacía una ruta que iba entre Zambia y Malawi. Y allá que nos fuimos en agosto a África Austral y allí descubrí otro mundo. Desperté, en cierta manera. Yo no lo sabía, pero ahí ya empezó. Allí el viaje, como os decía, se llamaba Tras los Pasos de Livingstone.
Livingstone, era el doctor Livingstone, os acordaréis que hay un dicho que dice, Doctor Livingstone, supongo, cuando te encuentras a alguien, ¿no?, que te estabas buscando desesperadamente, y es porque desde su país, desde Inglaterra, enviaron al señor Stanley a buscarlo, porque hacía muchísimo tiempo que no sabían nada de él, ya no reportaba a su país sus experiencias en las colonias, y mandaron a por él a Stanley, y efectivamente Stanley dijo, doctor Livingstone, supongo, cuando se lo encontró, y totalmente cambiado, y él le dijo, oh Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Se transformó. Cuando estuvo en África Austral, se transformó. Bueno, pues a mí me pasó algo parecido porque yo, en ese mismo momento, la semillita del despertar ya estaba allí. Hace un tiempo que la reconocí, porque son cosas que te trascienden pero no te das cuenta, te modifican pero no te das cuenta. Y entonces, lo que sí que me di cuenta es que me estaba alejando de mi ser, de lo que yo realmente era. Yo soy una persona muy auténtica, al menos eso es lo que siempre me han dicho, ¿no?, en todas las relaciones sociales que tengo. Sin embargo, había algo que chirriaba mucho en mi ser, y era trabajar para lo que no estaba preparada para trabajar, para un sector que para mí se estaba alejando completamente del cuidado de las personas, del ser persona, del ser una persona humana, ¿no? Entonces lo que hice fue, en cierta manera, dándome cuenta de esto, lo que hice fue empezar a formarme y a informarme. Empecé a hacer cursos de inteligencia emocional, cursos de facilitación de grupos, de acompañamiento, retiros de espiritualidad en el 2005, etcétera, etcétera, de tal manera que hasta dejé mi pareja. Bueno, de hecho me dejó ella a mí y yo lo acepté porque nuestros caminos se estaban separando. Al año siguiente, porque esto fue en el 2005, cuando dejé mi pareja, todo era step by step, ¿no? En el 2006 dejé definitivamente el sector farmacéutico. Empecé a hacer voluntariado. Yo formaba parte de una comunidad también donde hacíamos cursos ya del despertar y tal, y me llamaron para facilitar un grupo de crecimiento personal. Y ahí es donde me entregué ya al grupo, ¿no? Durante 2 años facilité grupos de trabajo y se me abrió otro mundo, ¿no?, desde esa perspectiva. También aprendí a desapegarme de relaciones que no me dejaban fluir, y a lo largo de todos estos años, ya veis que estamos hablando de 15 años, ¿no?, de todos estos años he aprendido a dejar lo que en momentos son amigas, amigos, amistades, relaciones, para dar paso fluidamente a otras que vienen y con las que me puedo relacionar desde el ser. Actualmente he conseguido un trabajo que a veces va y a veces viene, de unas horas a la semana. Actualmente estoy en 20 horas a la semana, el año pasado era 30 horas, y con este tiempo que me queda lo que hago es dedicarlo a acciones que me permiten ser desde el hacer para los demás, ¿no?, fomentando las relaciones humanas. Bueno, ya os he explicado un poquito más de mí, de dónde vengo, y siempre pues estoy en ese camino, y de hecho en ese camino me encuentro cuando abro este rincón de la expresión de vida plena. Bueno, lo que sabemos, por lo tanto, es que mi experiencia vino del África, pero años más tarde, de hecho, diría que fue el último viaje que pude hacer al extranjero antes de la pandemia, que fue en agosto del 2018, y he vuelto muchas veces a África, a África Austral. Ya conocía África, el norte de África, pero África Austral es otra cosa.
Y continué en ese despertar cuando una noche en Botswana, que fue el viaje que hice en 2018, dormí en el Mahadipan, que es una zona, es un salar donde no hay vida, no hay ni mosquitos, ni pájaros, no hay nada. Dormimos allí una noche, simplemente con las estrellas, con el universo, y bueno, os puedo decir que es maravilloso. Y yo no lo sabía porque hasta el 2019, o a finales de 2019, no salió un estudio científico en el que parece ser que nuestros orígenes vienen de allí, de esa zona ancestral, ¿no? Nosotros como Homo sapiens, de hecho, nosotros conectamos de siempre. Desde nuestros orígenes como Homo sapiens ya conectábamos. Todos los Homo sapiens pudieron traspasar la vida en este planeta a otras razas, como el Homo erectus y no sé qué más, que yo no entiendo mucho, pero parece ser que para sobrevivir en este mundo cruel supieron cómo colaborar, supieron cómo hacer comunidad con sus compañeros, ¿no?, de vida. Y con esta colaboración y con esta conexión, aquí hemos llegado. Nosotros venimos de esos ancestros del Homo sapiens, ¿no? Entonces, nosotros conectamos para poder seguir en esta vida en común, ¿no? Hicimos tribu y seguimos haciendo tribu. Hemos de recuperar ese sentimiento, hemos de recuperar esa consciencia de que somos tribu. No solo conectamos, y podemos decir que conectamos desde el Homo sapiens y desde nuestros orígenes como especie, sino que nosotros conectamos desde que nacemos. De hecho, el bebé, ¿no?, cuando nace, lo único que hace es, cuando ya puede, porque está durante un tiempo sin poder ver, pero sí que conecta ya, aunque no ve, siente y sabe, porque su cuerpo así lo nota físicamente, que hay una hormona del bienestar que le produce bienestar y que esta hormona, que es la oxitocina, y que esta hormona se activa cuando se toca la piel con amor, cuando se abraza, ¿no? Cuando ya pueden ver, también el bebé sabe que puede conseguir el bienestar a través de una cara sonriente. Por eso los bebés se sienten tan atraídos por las caras sonrientes. Es decir, ahí ya están entrando en conexión, ¿sí? Porque los bebés, nosotros, la humanidad, los humanos, nacemos indefensos. Necesitamos a los demás para sobrevivir desde que nacemos. No solo en el parto muchas veces, además de la madre, de que necesitamos a la madre para salir a la vida, sino también para alimentarnos, para sentirnos limpios, higiénicamente sanos, para tener una temperatura estable. Necesitamos mimos, cuidados, necesitamos ese contacto humano. Esa hormona de la oxitocina, por lo tanto, y hablaremos más adelante de ella, también se libera cuando entramos en relaciones sociales. Y lo que hace es bajar nuestro estrés y subir nuestra tolerancia al dolor. Por eso también, durante el último siglo XX, también se descubrió que los pacientes, cuando eran tratados humanamente, con gente, además de los cuidados médicos, etcétera, sino con amor, mejoraban más rápidamente, ¿sí? No somos una isla, por lo tanto, sino que tenemos una conexión invisible. De hecho, en este último año, con la pandemia, gente que tal vez en un momento determinado no era consciente de ello, de repente, ¿no?, un lockdown,
todos confinados, oh, necesito gente, necesito a mi gente, estoy sola. Bueno, yo estaba sola con mis gatitos, pero enseguida tribu, ¿no? Abres WhatsApps de grupos de familia, haces familia, las reuniones se hacen virtuales, los aperitivos ya no son en el bar, sino que son en el bar del Zoom que te abres con la familia, con tu cervecita, tus olivetes, con el grupo, ¿quedamos, no quedamos? Sí, sí, sí. Hemos experimentado esa interdependencia en nuestras carnes, en nuestra propia piel, ¿no? Y vemos que necesitamos relacionarnos con los otros porque soy persona porque me relaciono, si no sería un gato. Mis gatos me adoptaron, ¿sí? Pero necesitaba de alguna manera ese calor humano, ¿no? Nosotros estamos preparados desde que nacemos, pues, para conectar. También, años después, en este proceso de descubrimiento, me llegó a mis manos un libro de Daniel Goleman, que era La inteligencia social, que hablaba del cerebro social. Y digo, uy, cerebro social, ¿cómo? ¿Qué es eso? Claro, yo como no había querido ser médico, pues fui economista, pues lo del cerebro social, con las neuronas y todo esto, pues la verdad que ni idea, ¿no? Pero resulta que en los últimos años también se había descubierto, un psicólogo italiano, descubrió que tenemos unas neuronas que son unas neuronas espejo, que están ahí y que están en nuestro cerebro social y que nos permiten empatizar y entrar en relación con el otro porque hay un contagio emocional. Lo que tienen los bebés, que buscan las caras sonrientes para ser felices, ¿sí? Pues esto lo hacemos inconscientemente. Es decir, es muy importante mis actos porque me ven, ¿no? Entonces, bueno, pues si me ven y estoy en contacto, tengo este cerebro social, tengo que ser responsable de estos actos. Pero ¿cómo son estos actos? Nosotros somos bondadosos por naturaleza. Hay una palabra en inglés que seguro que las personas que estáis viviendo en inglés, como por ejemplo Maika, que te veo ahora aquí, que estás ahí delante, se utiliza mucho. En inglés hay palabras magníficas que solo con esa palabra, sabiendo su origen, ya sabemos de qué estamos hablando. Y es la palabra kind, cuando decimos be kind. Bueno, pues resulta que esta palabra, esto también lo descubrí hace muy poquito también en un libro del Sapunset. Y Elsa decía, ojo, dice, mira el lenguaje también qué importante es. Y be kind, dice, be kind, decía Sócrates. For everyone you meet is fighting a hard battle. Esto decía Sócrates, ¿no? Traducido al inglés. Kind, en el English, en el Old English, en el inglés antiguo, pues viene de kind, que significa natural, innato, nativo, con sentimientos familiares por los otros. Pero es que además esta palabra kind viene del protogermánico, que significa kundi, y kundi significa familiar, tribu, lo que en inglés son los relatives. Es decir, be kind con todo el mundo como si fuesen familia, traducido. Es decir, haz tribu. Ser humano significa hacer tribu, tratar a los demás como familia, como tú. También cuando decimos que somos bondadosos, aparece el concepto de los últimos años de resiliencia, ¿no? Y tenemos ejemplos magníficos de gente que ha sido muy importante, que ha dado mucho ejemplo con su resiliencia, como pudo ser el filósofo Viktor Frankl, que estuvo fue un judío alemán que estuvo en uno de los campos de concentración y sobrevivió y utilizó el resto de su vida para hablar de cómo perdonar a los demás y a los que le hicieron daño. También estuvo Nelson Mandela en Sudáfrica, también es Pepe Mújica en Uruguay, como él perdonó a los que lo tuvieron encarcelado y lo torturaron y de hecho llegó a ser presidente y ahora sigue en esa estela de dar ejemplo.
Mandela, líder sudafricano después del apartheid, cuando él salió de la cárcel e hicieron las primeras elecciones a presidencia de Sudáfrica, que las ganó, donde lo que se estaba desmantelando era el apartheid, donde lo que se estaba desmantelando era también el esclavismo, porque también utilizaban esclavos, incluso en otros países como Namibia, Sudáfrica, para sacar los diamantes, no sé si eran diamantes o rubíes, de las minas que están al lado de Sudáfrica. Pues Mandela utilizó la filosofía Ubuntu para aplicarla y sanar la sociedad. La sociedad estaba enfrentada entre los ex torturadores, la gente blanca y los negros, ¿no? El apartheid. Esta filosofía Ubuntu es una filosofía central y los valores los podemos reconocer en los valores que utilizamos para hablar de ser kind, ¿no? De ser familia, de ser amables y de tener valores éticos humanamente hablando, ¿no? Como son colaboración, compasión, respeto, dignidad, compromiso, reciprocidad, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta filosofía Ubuntu me llegó a mí como un momento eureka a finales del 2019, que yo estaba impulsando todas estas relaciones de, bueno, pues qué sé hacer, ¿no? Y qué se me da bien, y para qué, ¿no? Y qué es esto, y entonces me vino como un momento eureka descubrir la filosofía Ubuntu, ¿no? Y dije, claro, porque la filosofía Ubuntu dice que nosotros somos personas siempre que entramos en relación con otras personas desde el ser personas. Es decir, yo soy persona porque nosotros somos personas. De hecho, la filosofía Ubuntu lo que hace es fomentar que exista esa diversidad, cada uno somos como somos, totalmente diferentes a la otra persona, pero en unidad. Buscamos la unidad en la diversidad. Eso es el Ubuntu. Para cohesionarnos así, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro ser. Cuando yo empecé en Vida Plena, en la comunidad de Vida Plena, lo que hablé con Biel es que necesitábamos, además de ese ser, ¿no? Que tanto nos encontramos pues todos los lunes, esa espiritualidad del ser, ¿no? De ese ser antes de hacer, pues tenemos que saber quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Estando hace unos meses, yo no veo casi la tele, pero no sé por qué me vino también. A veces cuando estamos despiertos, ¿verdad? Nos vienen señales y las cogemos. Últimamente hablamos mucho de señales. Yo no soy consciente de las señales, simplemente fluyo y me dejo llevar por esa intuición que supongo que es como conducir, ¿no? Que ya sabes conducir y poco a poco lo vas integrando, ¿no? Entonces esas señales, yo no veo la tele, pero tengo que ver una peli, que no la he visto nunca. Y era El Mago de Oz. Y El Mago de Oz, fijaros, no lo había visto nunca, vergüenza me daba decir a mis amigos, a ver, que vamos aquí, a ver si hablamos de no sé qué esta noche, no puedo hablar, no puedo hacer nada, que quiero ver la peli El Mago de Oz, que no la he visto nunca. Dicen que es tan buena. Bueno, pues sí, porque resulta que El Mago de Oz habla de encontrar el camino a casa. Hay una serie de personajes. Está Dorothy, que un tornado en su vida, ¿no? La descoloca con su casa, sale volando y pierde su casa, pierde su país, pierde su mundo y va a aterrizar a otro sitio y no sabe dónde está y tiene que buscar el camino a casa, tiene que buscar el camino a casa. Y en ese camino que le dice el hada, tienes que ir al mundo de Oz, que allí está el mago de Oz y él te dirá cómo llegar a casa. Y entonces, en ese camino se va encontrando personajes como por ejemplo un león que no tiene coraje. Es un león cobarde. Luego se encuentra también al hombre de hojalata, que no tiene corazón. Se encuentra un espantapájaros, que no tiene cerebro. Y llegan al mundo de Oz.
y se encuentran un mago, que es el mago de Oz, que no es mago ni es nada, es un fraude. ¿Por qué? Porque al final de la película se ve como le dice, está en ti, el poder está en tu ser. Si quieres, encontrarás el camino a casa. En ese despertar estamos. Y entonces ya sabemos, es que estamos aquí, todos tenemos nuestro ser. Entonces, del ser, si no me pongo en relación, no soy humana. Tengo que entrar en relación. ¿Cómo entro en relación? Desde mi ser, desde mi centro, en el hacer. Nuestros actos hacia los otros seres. Nuestros actos hablan de nosotros. Entonces, ¿cómo somos? Pues como nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Y cómo nos comportamos? ¿Somos críticos con los demás? ¿Les dejamos hacer? ¿Pasamos de ellos? Hay muchas maneras de comportarse. Yo diría de 3 maneras. Una, los criticamos a los demás. Esto lo haces mal, esto no funciona, no sé qué. O pasamos de ellos. Me da igual lo que hagas. O te incito a descubrir tus puntos fuertes, te apoyo cuando estás mejorando, te lo digo, te incito a descubrirte y ver qué bondadosa eres como persona. Esa es la mirada apreciativa, de encontrar primero la mirada apreciativa en mí, como soy yo, y tenerme compasión y luego esa compasión hacia los demás. Cuando estamos en relación, por lo tanto, lo hacemos desde el hacer, viniendo del ser. Y entonces aparece lo que se llama la ley del espejo, que aquí me he hecho yo una chuleta por si podemos verla bien. La ley del espejo, ¿os acordáis que antes hablábamos de que teníamos un cerebro social y que ese cerebro social funciona gracias a las neuronas espejo? Y existe lo que se llama la ley del espejo, que es cómo nos relacionamos con los otros desde mi ser, cómo lo veo yo, qué hay de allí que entra en mí, ¿no? Cuando pasan cosas ahí fuera, ¡fua!, entra en mí. Bueno, pues la ley del espejo dice que lo que se refleja en mí de lo que sucede fuera es algo que ya está en mí. Se refleja en mí porque yo soy el espejo. Estoy ahí. Entonces, si yo rechazo a los demás por algo que hacen ahí fuera, ¿qué es lo que hay en mí que hace que yo rechace? Bueno, pues hay 4 posibilidades. La primera, de la ley del espejo, dice, situación número 1, el espejo refleja la similitud. Es decir, estoy viendo, si rechazo algo que hay ahí, estoy viendo mis propias sombras. Es decir, no sé si lo veremos aquí, estoy viendo mis propias sombras. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aceptar esa parte de mis propias sombras y sanar. Es decir, también puedo encontrar mi ser y sanar mi ser viendo lo que pasa en los demás y cómo me afecta a mí. Segunda situación de la ley del espejo. El espejo me dice que hay algo ahí que no aguanto y es porque es justo lo opuesto a lo que soy yo. Justo lo opuesto. Es decir, que estoy en un extremo, estoy viendo un extremo de la vida y yo estoy en el otro extremo de la vida, con lo cual no hay equilibrio. Lo que me está diciendo la ley del espejo es que necesito encontrar ese equilibrio, necesito buscar el equilibrio en mi interior. La tercera ley del espejo es aquella situación en que me veo
Hay algo ahí fuera que me veo, por eso me afecta, porque soy yo, no con esa persona, sino con otras personas, estoy haciendo lo mismo. Entonces, en esa situación necesito tomar conciencia, a lo mejor no lo estáis viendo, a lo mejor yo estoy haciendo lo mismo con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, y por eso me molesta, porque resulta que yo también lo hago. Y es que nosotros somos bondadosos, bondadosas. Lo único que no nos damos cuenta, si estamos haciendo algo que no está bien porque sienta mal a los demás, porque hace daño, me afecta. ¿Y cómo lo hace? Me doy cuenta a través de la ley del espejo. Y la cuarta situación es aquella que me sienta mal porque he idealizado a los demás. Tengo unas expectativas muy altas de los demás y cuando hacen cosas que yo no esperaba, pues empiezo a criticarlos porque esto no es lo que yo quería, porque claro, esto se tiene que hacer de otra manera, claro, lo quiero controlar todo. Es decir, las neuronas de espejo me están diciendo, Elia, deja ya de controlar, muchos años así. Ahora, sí, claro, me ofrezco voluntaria para hacer muchas cosas, ¿no? Ya lo hago yo, pero me dejan hacerlo desde la bondad, no desde el control, porque se nota también si lo haces desde la bondad o lo haces desde el control. Si lo haces desde el control, te cabreas cuando no sale bien. Aún así, somos débiles. Todos somos débiles, todos somos humanos y los humanos no somos perfectos. En algún momento veremos que pasan cosas. Lo único que hay que hacer es tener esa intuición, esa señal que te llega y dices, la marcha, que voy en quinta y tengo que ir en tercera. Reduce. Sí, porque a veces nos pasa, parece que vayamos siempre conduciendo pensando en nuestras cosas, pero en un momento determinado pasan cosas y ¡ay, la marcha! ¿En qué marcha llevo? El retrovisor. Volvamos, centrémonos. Es decir, la ley del espejo lo que nos dice es que dejemos de reaccionar automáticamente a lo que hacen los demás. ¿Sí? Porque lo único que está pasando es que hay algo que no funciona en mí. Practiquemos la aceptación, nuestra aceptación propia de cómo somos para poder ser conscientes y para poder mejorar. Practiquemos entonces esa aceptación y a partir de ahí la aceptación de cómo son los demás sin querer cambiarlos. Y todo eso se hace, pues ya lo practicamos muchas veces, desde el silencio, cuando vamos a la sala del silencio, cuando vamos a ese rincón del silencio, a esa meditación, lo que estamos practicando es ese silencio para poder escuchar mejor. Simplemente es eso, cuando decimos mindfulness o meditación consciente, pues es eso, poder escuchar mejor quién soy yo ahora y así dejar de luchar. Y de verdad, la vida se relaja, se transforma. Y desde ese trabajo interior vemos que, como dice Joan Garriga, que es un psicólogo humanista catalán, terapeuta gestal, dice, el trabajo interior no es un más yo o es un mejor yo. El trabajo interior es un más tú. De hecho, en una de las prácticas de la programación neurolingüística que hice en el máster de esta formación, era cerrar los ojos y un compañero me iba preguntando, ¿quién eres tú? Y yo contestaba, tú contesta lo que te venga a la mente. Y pues yo soy luz, yo soy azul, yo soy energía, yo soy baile, yo soy funky, yo soy no sé qué. Y te iba preguntando, ¿quién eres tú? Y tú contestabas, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy un avión, ¿quién eres tú? Soy un pájaro, ¿quién eres tú? Soy fuego, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y en un momento determinado me vino y soy tú. Y me seguía preguntando, ¿quién eres tú? Y yo seguía contestando, soy tú, soy tú, soy tú, soy tú, soy tú, soy tú. Y empecé a llorar. Porque somos tú, somos nosotros.
Y es lo que dice la filosofía Ubuntu también. Por eso yo también lo que fomento es la tribu, las relaciones Ubuntu, ¿sí? Desde esa compasión. Somos como células de un ser vivo donde la solidaridad hace que ese ser vivo mantenga todas esas células unidas. Esa es la solidaridad. Ese es el valor ético que hace, porque las células están sueltas. De hecho, lo que decíamos muchas veces es, bueno, me veis con florecitas y tal, es vuestra realidad, que no sé cuál será la mía. A lo mejor yo le digo que es rosa y vosotros lo veis verde, pero yo no lo sé. Cada uno lo ve de una manera, ¿no? La realidad es propia. Sin embargo, todos formamos parte de la misma energía, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comportamos con los demás? Yo quería hablar aquí un momentito, si me permitís, de la banalidad del mal. en una charla como esta, ¿verdad? Hablar de la banalidad del mal. Bien, cuando decíamos lo de la ley del espejo, que decíamos, bueno, si a mí me sienta mal algo es porque hay algo que está pasando aquí fuera que se refleja en mí, pero es que lo que está pasando aquí fuera, pues ciertamente pueden ser cosas que son actos que no son de bondad, ¿verdad? Y lo que no podemos permitirnos es dejar que la banalidad del mal se instale en nuestras relaciones. Tenemos que ser conscientes de esa banalidad del mal, de que una persona, cualquier persona puede en un momento determinado comportarse de manera errónea con los demás, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en lo que nos comentó en toda su vida después de salir de esa tortura el filósofo Viktor Frankl. Sí, hubo una periodista que tenía sus orígenes alemano-judíos, que es la filósofa Hannah Arendt, que estuvo de enviada de su periódico a un juicio que se ejecutó en Jerusalén a uno de estos carceleros. Y después escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann era la persona a la que juzgaban. Esta persona, pues ella lo describió en 1961, después de 1961, en este juicio, a este nazi, como una persona mediocre, normal, que había hecho y permitido barbaridades en contra de seres humanos. Y claro, se le echaron encima, pero es eso, es que en un momento determinado la gente hace cosas que no son buenas. Sin embargo, ya decía Gandhi que ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Es decir, bien, ¿vale? Pero no vamos a devolverla, ¿no? Hay que, frente a la banalidad del mal, hay que reivindicar a la presencia de la heroína y del héroe cotidiano, que es de lo que yo quiero hablar hoy aquí. Y fijaros que llevo casi 40 minutos para llegar a esto. Y es que yo reivindico la figura de la persona heroína cotidiana, que nadie la nota, pero todo el mundo la siente. También hace pocos años, así como qué casualidad, cayó en mis manos un libro que es de Saramago, que es el ensayo sobre la ceguera. No suelo leer libros de este tipo porque, bueno, pues ya está, ¿no? Ya he visto muchas películas, me han llegado muchos libros de este tipo, sin embargo, me lo comí entero. El ensayo sobre la ceguera, si no lo habéis leído nunca, os lo recomiendo, leedlo. Esa novela trata de que aparece una epidemia en la que poco a poco una plaga se va expandiendo por todo el mundo, por toda la sociedad, de ceguera, una ceguera blanca que es incurable y por lo tanto, e inexplicable. Y por lo tanto lo que hacen es confinar a la gente enferma en unos pabellones totalmente separados de la gente y los ponen en cuarentena allí. Pero luego resulta que se ha extendido. Fijaros tú, la pandemia, año pasado, los virus, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, confinamiento, sí, suena, ¿verdad? Bueno, pues
¿Qué pasa? Que en este mundo de terror, de temor, todo el mundo empieza gradualmente, las personas, a sacar sus instintos más animales, más salvajes, los bajos instintos del ser humano, y llegan a comportarse, pues, en los extremos más miserables que podemos comportarnos. Profundo egoísmo, es decir, está hablando de la sociedad actual, tal vez, y la trama lo que hace es seguir a una persona, un personaje, que es la mujer del médico, que es la única que ve, la única. Sin embargo, ella no lo dice, porque sabe que puede ser de ayuda. Y de hecho es la que, en cierta manera, cuando ya las personas se dan cuenta de que lo único que pueden hacer es confiar en la que ve, porque se manifiesta al final, y confiar ciegamente en la única persona que los puede guiar, se dejan llevar para recuperar la dignidad humana, porque evidentemente se había perdido, ¿eh? En toda su plenitud, la dignidad humana había desaparecido de ese mundo. Y luego, bueno, luego viene la curación, ¿no? Entonces, este libro nos habla de esa heroína cotidiana y nos habla de también, y pone un punto, que para mí es esa pregunta clave de ¿yo sería capaz de comportarme así como hace la mujer del médico? ¿Sería capaz? ¿Qué podría hacer yo desde esa manera de desapercibidamente, ¿no? De guiar? ¿Sería capaz de coger esa responsabilidad en mi pequeño entorno? De hecho, hay una metáfora magnífica que habla de un colibrí, ¿no? Hay un incendio enorme en una selva, ¿no? Es un cuento, el cuento del colibrí, que yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Un incendio enorme en la selva y de repente todo el mundo, todos los animales huyen, 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 y hay un jaguar que ve un colibrí que va al lago y se va otra vez al fuego. Va al lago y se va otra vez al fuego. Y dice, bueno, está cogiendo agua con su pico y se va a apagar el fuego. Y le dice Howard, pero a ver, colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Que tú no ves que no vas a poder apagar el fuego? Y él le contesta, a ver, yo estoy haciendo mi parte, es lo único que puedo hacer. Con mi pico es lo único que puedo hacer. ¿Y tú qué estás haciendo? Claro, si todos nos comportamos desde nuestro ser, haciendo en comunidad, en solidaridad, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? Estos son nuestros actos. Entonces, yo lo que os animo es a prestar atención, a ver desde dónde puedo comportarme y cómo puedo comportarme de estas personas, con las personas que me rodean. Os animo a esta nueva filosofía del liderazgo de servicio a través de ser heroínas cotidianas, porque el mundo nos necesita y lo sabemos, que estamos conectados universalmente, y esto es como una onda que dices, tiro en un mar calmo, que no hay nada que se mueve, ¿no? Como el colibrí, ¿qué haces? Sí, sí, pero es que en el momento en que tiro una minúscula piedra, yo no lo voy a ver, a lo mejor yo no lo veo nunca, ¿no? Pero cuando llegue hasta el fondo del lago, esto se habrá expandido la onda. Entonces, unámonos a esa onda. Ya hace pues justo antes del confinamiento hubo una periodista que hablaba de que ya se ha estudiado científicamente, claro, aquí hay algunos que dicen, no, es que si científicamente no se ha demostrado, no existe, pero ahí resulta que cada vez sabemos más cosas, incluso científicamente, y se ha demostrado que la hormona del bienestar, la hormona de la felicidad, que es la oxitocina, científicamente funciona físicamente en nuestro cuerpo físico porque ayuda a expandir los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial. Es decir, que esta hormona que viene a través de, se segrega a través de
el amor a través de la amabilidad, que es una de estas emociones básicas, ¿no? Es un agente fortificante de nuestro sistema cardiovascular y también de nuestro sistema inmunológico, que es lo que ya decíamos. Entonces, daba 5 pautas para poder poner en práctica la oxitocina y poder poner en práctica también esa segregación en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, al igual que nuestro cerebro, es maleable. Si con la práctica, sabemos que con la práctica se aprehende en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, se aprehende, se aprende y ya sale sola. ¿Sí? Entonces es con la práctica. ¿Y qué podemos hacer para practicar? Pues 1, dar las gracias. Siempre. Dar las gracias, incluso a aquellos que nos están haciendo de espejo. 2, sonreír más, porque como los bebés nos atrae y las caras sonrientes y además nos liberan oxitocina, ayudas a liberar oxitocina a los demás. 3, confía en los demás, ¿sí? Confía en las heroínas, en las personas heroínas cotidianas. Lo llevamos en el ser y lo notamos si estamos despiertos. 4, hazte voluntaria. Trabaja también para los demás, entrégate para los demás, porque en esa relación de solidaridad es cuando encontramos la unificación del cuerpo universal desde las células universales, que somos todos nosotros, que somos diferentes, ¿no? Y 5, no os lo toméis nada tan a pecho, no os lo toméis todo de manera personal, porque de hecho todos somos uno y todos estamos aquí para mejorar y para aprender. Entonces, os animo a practicar. Así que en este rincón de la expresión que hoy inauguro, os animo a poner en práctica 2 cosas. 1, salir de la zona de confort, como he hecho yo hoy y como sigo haciendo hasta que acabe la reunión, y aprender a hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas, estar atentas a lo que realmente se os da bien, descubridlo, ayudaos también de los demás, confiad en los demás que os ven para que os digan en qué sois buenos si no lo veis vosotros, y a partir de ahí ponedlo en práctica. Salid de vuestra zona de confort, poco a poco, de una manera controlada, digamos, riesgos controlados. Y 2, dejad entrar a gente nueva en vuestra vida. Generad más conexiones, porque esto nos da una vida más saludable, tanto física como emocionalmente. Decía el escritor John Rohn, americano, dijo: eres la media de las 5 personas que más cerca de ti están. Así que mirad a vuestro alrededor. ¿Quiénes son esas 5 personas que más cerca tenéis? ¿Cómo son? ¿Cómo las veis? Y la media de esas 5 somos cada uno de nosotros. A partir de ahí, ponerlo en práctica, porque, como dijo Martin Seligman, el padre de la filosofía positiva, dijo: sí, ¿cómo nos sentiremos más felices y más satisfechos? Pues estando en relación y haciendo todas estas cosas por los demás, ¿sí? Tendremos una buena vida, pero si además lo hacemos por amor, por humanidad y simplemente porque sí, además esa vida no solo será una buena vida, sino que será una buena vida con sentido, una buena vida con propósito. Y es lo que yo digo, practicar las relaciones Ubuntu. Las relaciones Ubuntu en las que cuando centramos la atención en el grupo, cuando centramos la atención en los demás, en las otras personas, nuestro mundo se expande porque entramos en esa onda. Muchísimas gracias. Gracias. Si queréis, tenemos 5 minutos para alguna pregunta o lo que queráis. ¿Sí?
Saludos a los de Instagram. Pregunta no tengo, pero sí darte las gracias y decirte que eres una estupenda comunicadora y que lo que más me ha gustado ha sido tu sonrisa continua. Un besito, gracias. Gracias. Ahora me está dando el sol en la cara, ese sol de atardecer. Parece que estoy iluminada, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, voy a cerrar ya el Ubuntu del Relacions Ubuntu en Instagram. Bueno, Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Lola. Bueno, yo te quería comentar que quiero ser como tú, que te admiro, que me has encantado. Es lo que comentaba, tienes esa sonrisa que ilumina todo, eterna, y de verdad que me he quedado con la boca abierta todo el rato. O sea, quiero volver a repetir el vídeo porque hay tanto, no sé, tengo sensación de que voy a aprender tanto con todo lo que has explicado esta tarde. Me ha apasionado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mari Carmen. Pues ya veis, voy a cerrar ya la grabación, a ver si... No sé cómo hacerlo. Ahora, hasta luego.